En este caso, lo que se va a trabajar es una ilustración a partir de la influencia del recorte de papel. Existen muchas en internet en las cuales se muestra una proyección de sombras, con las cuales trata de emular cómo sería esta parte de lo que le llaman arquitectura de papel, que es estar modelando con recortes, con pedazos de cartón, cartulinas y demás, para generar profundidad, dar diferentes relieves y con esto generar diferentes sombreados que nos permitan emular una profundidad, un volumen en un plano realmente muy delgado. Entonces, este estilo de ilustración se ha manejado actualmente ya en lo que sería la versión digital, pero combinado con la ilustración conocida como flat o plana. Entonces, el caso de esto es buscar simplemente integrarle pequeños efectos de lo que serían efectos de sombreado, sombras externas, para con esto emular esta profundidad, dar un volumen, emular la sombra, como si los planos estuvieran en diferentes posiciones y con esto pues, finalmente darle otra valoración, una estética diferente a los trabajos. Entonces, para empezar se tendría que generar una ilustración normal a plano solamente, con lo cual se vayan generando los diferentes valores, colores, tonos que se le quieran integrar. Entonces, a partir de esto, simplemente es ir jugando con la profundidad para poder generar sus sombras con un efecto muy básico. Entonces, en este caso yo ya tengo generadas todas las capas con las cuales voy a trabajar. Yo ya realicé todos mis vectores y sobre esto pues ya nada más será ir visualizando y valorando qué tendría que llevar un sombreado. Por ejemplo, el cabello como quedaría un primer plano no sería tan conveniente. Entonces el cabello no lo tocamos. Posteriormente si vemos que sea necesario ya le estaremos moviendo. En el caso de la piel sí, porque esta genera una transferencia de sombra. Por ejemplo, lo que sería el rostro proyectaría sombra hacia la parte inferior. Después la manga del personaje proyectaría una sombra hacia el brazo, la falda proyectaría sombra hacia las piernas y así sucesivamente. Entonces es simplemente ir visualizando qué es lo que necesita volumen, qué es lo que necesitamos o queremos hacerlo que se vea como en un primer plano y así poco a poco ir valorando las posiciones secundarias. Entonces para esto en efectos tenemos la opción de estilizar en la cual vamos a tener justamente el efecto de sombra paralela y con esto vamos a hacer sus modificaciones. Una vez estando aquí vamos a activar nuestra casilla de previsualizar y observarán cómo se genera un sombreado hacia un costado. Si la quito, la imagen se tendría que volver plana. La voy a cancelar para que la vean mejor y observen este caso. Voy a aumentar el zoom en esta zona para visualizarla mejor. Entonces les mencionaba, seleccionando el color, el plano, la forma que nosotros queremos generar, nos vamos a efecto, estilizar, sombra paralela y aquí ya empezamos a trabajar. Previsualizamos para visualizar la sombra y ahora tendríamos que considerar hacia dónde queremos que se genere la iluminación y la proyección de sombra. Para esto voy a modificar lo que sería mi desplazamiento X, que son las posiciones horizontales, y mi desplazamiento Y, que son las posiciones verticales. Entonces, como quiero que se proyecte una sombra hacia abajo, voy a mandar X a 0 y Y es la que ya puedo ampliar, y en este lado. Entonces, esta la podemos ir modificando dependiendo a qué tanto queremos que se genere de sombra. El desenfoque va a ser para ampliar la cantidad de sombra que se está generando. Si reducimos el desenfoque, vamos a verla más corta, pero más contrastada. Si lo aumentamos, se va a ver más ampliada y más difusa. Entonces, ya aquí tendríamos que valorar qué es lo que deseamos para que se vea mejor nuestra ilustración. Ya es cuestión de que vayan jugando, prueben las herramientas para que visualicen mejor. Yo lo voy a dejar en 60 con un desenfoque de 8 y desplazamiento de 6 solamente en el rostro. Observamos y vean cómo ya se generó. Entonces, por ejemplo, esta parte del cuello también ya la podemos generar. Sobre esto sería ubicar qué capa me va a corresponder a ese punto, que sería esta capa, y esta la voy a desbloquear. Les recomiendo que vayan bloqueando para que cuando hagan selecciones pues no vayan a agarrar elementos que no sean necesarios. Entonces sobre esto yo no quiero, por ejemplo, esta parte del guante. Lo voy a quitar, solamente quiero sombras en estos elementos
Y sobre esto, ahora sí me voy a efecto, estilizar, sombra paralela, y podemos mantener mismos valores. Ya solamente será ir visualizando cuáles funcionarían mejor. Entonces en este caso podría bajar incluso su opacidad un poco. Lo voy a poner en 50 para que no haya una proyección tan profunda de esta sombra. Mantener lo que sería el desplazamiento en Y, podemos ampliarlo para que baje aún más. Y observen cómo ya se generó la sombra en esta parte del brazo y en la parte inferior de lo que sería el cuello. Entonces lo voy a dejar en 10 para cerrar números y lo dejo así. Vean cómo ya me generó un volumen. Yo ya tengo una proyección de sombra. Entonces estos elementos pareciera que están hacia el frente en relación con el resto. Ahora voy a integrarlo a lo que sería esta parte de la ropa, que es esto, para proyectar una sombra en la parte inferior. Lo selecciono y mismo cuenta, estilizar, sombra paralela, activo mi previsualización y vean cómo ya se generó. En este caso voy a tratar de generar un pequeño sombreado hacia la derecha. Entonces voy a mover mi desplazamiento en X 5 puntos, va a ser un poquito más, como 8 puntos, para que se haga una proyección del pecho hacia el cabello, y así tengo una modificación de cómo se estaría valorando este elemento. Voy a aceptar y vean cómo ya tenemos mayor volumen. Ahora sería el caso de esta falda y por ejemplo los calcetines. Voy a generar lo que sería a la imagen que tengo detrás, este manchón también, para que nos proyecte una sombra al fondo. Seleccionamos, tengo dos trazos, ya están seleccionados ahí, lo mismo. Y vamos a marcar otra vez nuestra casilla y observen cómo ya se generan los planos y ya nos está dando volumen. Con esto tenemos una mejor profundidad. Lo voy a dejar así, se queda bien. Voy a reducir el zoom un poco para que veamos mejor la imagen. Observen ya cómo tiene volumen a partir de este efecto que es muy básico, pero es interesante en su aplicación. Entonces ya solamente son cuestiones creativas para aprovechar este estilo de herramienta. Aquí mismo también tenemos un efecto de resplandor exterior e interior. En el resplandor interior lo que nos va a hacer es colorear el plano o el trazo que tenemos generado. Si previsualizo, observen cómo me ha generado aquí un contorno que es por el estilo de trazo que yo tengo de la forma. Entonces en este caso no me serviría, lo cancelo, pero si quisiera dar por ejemplo a otro elemento como la katana, ya será cuestión de ir visualizando en qué parte es conveniente. Si la selecciono, por ejemplo aquí solamente la hoja, vamos a efecto, estilizamos con un resplandor interior para que hacia abajo se vaya a generar como una especie de brillo. Previsualizo, lo voy a dejar como estilo normal para que me dé el tinte, y sobre esto ya simplemente será ubicar donde queremos. Podemos aumentar la opacidad para que igual el color sea muy saturado, y el desenfoque lo podemos reducir para que no se expanda tanto el color. Como es un tono muy claro, apenas se percibe,
pero realmente hay ahí un valor. Vean cómo cambio por borde y solamente los contornos serían los que se iluminarían y el plano central se pierde. Si lo dejo central, el plano central es el que se va a ver afectado y va a tener una mayor iluminación. Entonces, hagamos una prueba con borde, desenfocamos un poco más, o mejor dicho, aumentamos su efecto para que los contornos sean los que brillen y nos den esa sensación de resplandor. Está muy reducido, lo voy a ampliar para que lo podamos visualizar mejor. De esta forma, cheque, apenas perceptible, pero ya se da una tonalidad un tanto más clara. Necesitaría un color más oscuro, voy a aplicarlo aquí para que se visualice mejor. Activo la previsualización y vean cómo se genera el resplandor alrededor del objeto. Si lo de género central, va a rellenar el centro. Entonces simplemente es ir considerando qué plano necesitamos y sobre esto hacer sus ajustes. Si yo reduzco su opacidad, obviamente el brillo va a ser menor y ya va a ser mucho más sutil. El desenfoque lo mismo, si reducimos el plano que va a expandir la luz, o sea el tono clarito, va a ser menor en tamaño. Entonces igual ya será cuestión de que ustedes vayan definiendo qué es lo que les conviene. Por ejemplo, estos dos planos que serían como lo del mango, podemos ajustar también por estilizar, pero esta vez como un resplandor exterior para que vean simplemente la diferencia. Previsualizamos, cambiamos a tipo normal porque el fondo está muy oscuro y vean, funciona muy similar a lo que sería la sombra paralela. Simplemente que esta se expande alrededor y no podemos redirigir la dirección en cómo se va a modificar la sombra. Entonces aquí simplemente podemos modificar lo que serían sus opacidades y el grado de desenfoque. De esta forma pues tendríamos la visualización. Por ejemplo, esta sí funciona, pero esta no, porque nos proyecta una sombra sobre la mano y nos da la sensación de que estuviera encima y no detrás. Entonces cancelo, solamente le voy a dar ese efecto a este pedazo. Estilizar, sombra, perdón, es sombra, estilizar, resplandor exterior, revisualizamos. Recuerden, mándenlo a tipo normal para que afecte realmente el color que tiene alrededor y sobre esto ya tendríamos la modificación. Entonces esto lo puedo dejar así y observen cómo ya da una especie de sombreado. Entonces ya nos está dando un volumen a partir de este manchón desenfocado. Como observarán, es algo sencillo, es fácil de hacer y lo pueden trabajar con cualquier ilustración. Simplemente consideren que su ilustración esté recortada de acuerdo a los planos que ustedes quieran generar sus proyecciones de sombra. De esta forma van a tener un mejor ajuste y una visión mucho más estética, más atractiva de lo que desean generar.